Ok, empezamos entonces con la clase. Estamos en la sesión número, esta es la semana 4. Tenemos la sesión número 13. Sí, creo que estamos en la 13, me parece. Sí, yo creo que es la 13. No recuerdo. Sí, es la 13. Yo creo que sí es la 13. Entonces vamos, proyectamos entonces, ¿qué se me hizo? El controlcito de aquí. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un tour rápido por las tareas. Y tal vez ahí se me ocurre alguna otra cosa que sea útil. Entonces, ¿qué entra en este examen? Recordemos todo. Lo primero es movimiento rectilíneo, que era cuando teníamos, no sé, una función, la aceleración como una función del tiempo, la aceleración como una función de la posición, etc. O la velocidad como una función del tiempo, como una función de la posición. O incluso la aceleración como una función de la velocidad. Eso lo vimos en la tarea número 2. La tarea número 2 teníamos este tema de movimiento rectilíneo y ahí teníamos una velocidad como una función del tiempo. Entonces ahí para sacar la aceleración y sacar la velocidad, la posición se derivaba o se integraba. ¿Entendieron? Podemos tener casos en donde la aceleración era una función de la velocidad. Entonces ahí lo que hacíamos era que usábamos esta propiedad, la propiedad de ejercicio de la pizarra, usábamos esta ecuación diferencial, que es una opción, digamos, de las que tenemos. ¿Qué más? Algo similar, aquí tenemos la aceleración como una función de x, podemos usar la misma relación que tenemos ahí arriba, simplemente despejamos un poquito diferente. Después tenemos movimiento curvilíneo en coordenadas cartesianas, ahí es, si nos dan una función, de la posición con respecto, digamos, en uno de los ejes con respecto del otro eje, uno puede sacar cómo es la relación de las velocidades. En uno como este, yo creo que uno como este es bien fácil, pero también uno lo puede ver como movimiento relativo. Yo creo que tengo que hablar más duro, estoy muy lejos. Uno como este uno lo puede ver como movimiento relativo, ahí tenemos dos ranuras. Recordemos que el movimiento relativo en este caso es siempre a lo largo de la ranura. Si yo veo cuál es el movimiento relativo de la partícula P respecto a, ¿qué me dirían ustedes? Vertical. ¿Por qué? Porque la ranura es vertical. Para B es horizontal porque la ranura es horizontal. Entonces, esos movimientos relativos nos permiten a nosotros dar cómo es el movimiento de P. En este caso era un poquito distinto, pero nada más quería hacer énfasis en eso porque movimiento relativo es uno de los temas importantes. Aquí movimiento de proyectiles. Bien, yo creo que esto es algo bastante básico. Yo creo que no hay mucho que hacer y a veces en los exámenes no se pregunta, pero en el problema de la tarea 4 un día salió, una vez salió. Entonces yo espero como que ustedes estén preparados para una cosa así que pueda salir, ¿verdad? Simplemente es un movimiento de proyectil combinado con lo de coordenadas polares que habíamos visto. Entonces la tarea 2 está como fácil. Entonces, lo que es el asunto de proyectiles. Ahora lo importante, vean, en el asunto de proyectiles, uno tiene las ecuaciones de proyectiles, son ecuaciones correspondientes a movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué significaba eso? La aceleración es constante. Y entonces lo que tenemos es, en el eje X, tenemos, tal vez aquí tengo el proyectil. Si uno tiene un proyectil, en el eje X tenemos velocidad constante, que es aceleración cero, sigue siendo aceleración constante, y en el eje Y tenemos aceleración de la carga. Entonces, por eso nos genera la parabolita esta del proyectil. Entonces, ahí es cuando podemos usar todas las ecuaciones típicas de esto, que son todas estas, que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2
aceleración por delta x, que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo, que la posición final, vamos a decir x final, es igual a la x inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Todas estas son para movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Si ustedes usan esto, cuando yo les doy una aceleración ahí diferente, hay problemas, y problemas graves. Entonces yo necesito que ustedes sepan identificar que estas se pueden usar si solo si la aceleración es constante. Si la aceleración no es constante, no las pueden usar. Y si las usan, error conceptual grave. Y eso así evalúo yo, digamos, que esta persona no sabe cuándo tiene que usar esta herramienta y por ende yo tengo que bajarle puntos, ¿verdad? Entonces quería hacer énfasis en eso. Digo, pues, ahí ya se van dando cuenta más o menos cómo va el estilo del repaso. Yo lo que voy a tratar de hacer es hacer énfasis en las cosas que son importantes. Pasamos de la tarea 2 a la tarea 3, que era de movimiento dependiente relativo. Este es un tema que es duro, ¿verdad? Es un tema que es difícil. Pero aquí podemos ver, en este primero podemos ver ciertas cosas. No sé si todos lo hicieron, yo espero que lo hayan hecho. Pero aquí es donde empezamos a ver movimiento dependiente y ecuaciones de ligadura y de ese tipo, ¿verdad? Entonces lo importante es saber aplicar. Por ejemplo, en ustedes tienen que, si levantamos, aquí podríamos definir una L, que va a ser una L aquí, otra L aquí y otra L aquí. Eso le podemos llamar LA. No sé si llamarla LA, podemos llamarla L. ¿Saben? Esta va a ser L y esta va a ser LB. Aquí es importante identificar qué dimensión me determina las velocidades y las aceleraciones. Si yo aquí tengo LB, ¿cómo se relaciona LB con la velocidad de B? ¿Cómo se relaciona LB con la velocidad de B? Sí, pues dígame, con la derivada sí, pero ¿cómo quedaría la ecuación? 2LB igual a 3LA. O sea, yo lo que quiero relacionar con VB. 2VB. Tampoco. No. LB derivado, es decir, LB punto es VB. Lo que esto baje, es decir, el LB es lo que baja esto. Entonces la relación del 2 sale con esto, no con esto. ¿Sí? Yo creo que en la tarea ustedes lo hicieron así, simplemente es que ustedes tienen el 2 ahí metido en la cabeza, pero es importante saber en dónde va ese 2. ¿Cómo hacemos en el otro lado? ¿Cuál dimensión? Así, contesten esta pregunta. ¿Cuál dimensión me determina la posición de A? ¿Cuál dimensión me determina la posición de A? La vertical, ¿qué? Y. Y me define dónde está A y A se mueve verticalmente. Entonces, ¿qué me define la velocidad de A? Y punto. ¿Verdad? Y si Y punto es positiva, ¿para dónde va? Para abajo. Porque Y se mide desde arriba hacia abajo. ¿Verdad? Y si la Y punto punto es positiva, ¿para dónde es la aceleración de A? Para abajo también. ¿Verdad? Ahora, ustedes la trama del 2 y del 3, que aquí vemos que va a aparecer en la respuesta, sale cuando yo relaciono esto con esto. ¿Verdad? Porque ustedes dicen, yo levanto B, se me aflojan 2 metros de cable, y esos 2 metros de cable se me tienen que repartir aquí, aquí y aquí. ¿Verdad? Entonces ahí hay una relación, porque, bueno, hay una relación con, ¿cómo decirlo? Hay una relación como de hipotenusa. A mí no sé si lo podemos ver así, pero lo que quiero decir es, el subir B me afecta las hipotenusas aquí, que me afecta la dimensión en Y, porque la dimensión en X es constante. Entonces hay que saber hacer todo eso, hay que saber, en muchas ocasiones vamos a tener ecuaciones de ligadura que son directas. Por ejemplo, aquí tenemos una relación de 2 a 3 entre esta longitud y esta longitud, ¿verdad? Pero vamos a tener una relación a través de la hipotenusa con esta de aquí, ¿verdad? Lo que tenemos ahí es una relación que va como
segundito. No me dieron borrador. Ay, ya estoy alegando yo y aquí está. Pero ahí lo que uno puede decir es que L cuadrado es igual a B cuadrado más B cuadrado. Y uno ahí puede empezar a derivar algunas cosillas que yo les decía, bueno, que ustedes pueden decir 2L por L punto es igual a 2B por B punto. ¿Cómo? No, esto no está mal entonces. Ya bueno, ustedes tranquilos, Esta ecuación está buena. Si B es constante, esto es 0. Pero no está mal. Si B es constante, esto es 0, entonces ustedes ya pueden relacionar. Pero así es como queda la derivada, digamos. Ustedes lo quieren quitar de una vez todo bien, nada más no me aleguen con que eso está mal porque no está mal. Yo soy consciente que eso es constante, lo hice a propósito. Si quisieran sacar la segunda derivada, lo pueden hacer también. Si ustedes quisieran sacar una cosa así. Si quisieran sacar una relación con aceleraciones, vean que aquí, vean, por ejemplo aquí, ya ustedes tienen que saber identificar, déjenme ver si esto está saliendo bien en el video. Yo creo que no está viendo nada. Pero vamos a hacer este toque, vamos a hacer aquí. Tal vez esto mejora. Vamos a ver. Está igual. Ahora está igual. Vamos a mover para acá esto. Es que no es el reflejo de la lámpara. Ahí yo creo que más o menos. No, esto es demasiado feliz, la verdad, con esto. Sí, el reflejo es de la. Voy a ponerle un angulito aquí. Démoslo así. No, yo siempre digo eso, al final veo que queda bien, yo creo. No importa, pero si quisiéramos sacar, pero primero, esta, Y punto, vamos a decir que sube A, ¿verdad? Y la L punto la puedo relacionar con la velocidad de B porque tenía una relación de 2/3, no sé qué, ¿verdad? Y esta es constante en este caso. Si quisiéramos sacar aceleraciones, en este caso, digamos, ustedes podrían hacer, creo que el problema no pedía aceleraciones, pero ustedes tendrían, los dos los pueden cancelar. Lo que quiero que recuerden es que la ecuación de esta hipotenusa, 1 o de Pitágoras, es muy útil, digamos, salen en muchos casos. Aquí, digamos, ustedes podrían tener L por L punto igual a Y por Y punto. Y si toca derivar, pues derivan la primera y después regla de la cadena y bla, bla, bla. ¿Verdad? Es aquí una cosa como L punto cuadrado más L por L punto igual a Y punto cuadrado más Y por Y punto. Entonces, ahí usted es derivar una vez más, ¿verdad? Viendo que es constante y que no. Agarremos otro, pero uno como ese tiene varias cosillas conceptuales buenas. Uno como este, vean algo que es importante recordar, que para el último, para la tarea ahí al final, la tarea 5, que también es útil, es que si yo tengo dimensiones que se miden desde uno de los bloques, como esta, vean que esta dimensión de aquí se mide respecto al bloque A, porque el bloque A es esto más esta patita, esto y esto van a estar asociados no a la velocidad absoluta de B, sino a la velocidad relativa de B con respecto a A, ¿verdad? Porque ya varios tuvieron esa duda. En cambio, esta dimensión de aquí sí me da la posición de A. Entonces, esa relación de la ecuación de ligadura a veces es con una propiedad absoluta y a veces con una propiedad relativa. Ahí no hay mucho más que decir. En un movimiento lineal, la relación de velocidades y aceleraciones es la misma, ¿verdad? Aquí ustedes pueden ver que el ángulo de las velocidades y el ángulo de las aceleraciones
da igual, la única diferencia es una coma, tengo que corregir eso, no sé por qué uno tiene un punto y el otro tiene una coma. Pero vean que la dirección es la misma. En uno como este, alguien me lo... Bueno, no, ayer me estaban preguntando uno de un examen viejo que es parecido. Ah, perdón, voy. Uno como este. Ahí tenemos un caso diferente en donde lo que tenemos es, uno aquí puede, no sé cómo lo resolvieron, ¿verdad? Pero para mí la forma más fácil de resolver esto es decir, vean, ¿cómo se relaciona la velocidad de v con esta distancia que yo voy a llamar L? ¿Cómo se relaciona la velocidad de v con esa distancia que yo voy a llamar L? ¿Cómo? No sé qué significa eso. Es decir, sí, pero es que el lineal puede ser una integral, puede ser una derivada, puede ser una relación de m, x más b. Y v igual en el punto, ¿no? Ahí, casi, yo pensaría, como a mí me dicen que el vb baja, digamos, si yo defino vb para abajo, sería vb igual a menos l punto, ¿verdad? ¿Qué significan esos menos? Que ayer vi a algunos confundidos con eso. El menos lo que les va a dar a ustedes son las direcciones. Tal vez no direcciones como tal, pero les vinculan dos cosas. Si ustedes definen aquí una LB, que es lo que yo creo que haría, entonces dicen, voy a decir la velocidad de V va a estar asociada a un LB aquí, de forma tal que el VB es LB punto. VB entonces está definida positiva para abajo. Y eso significa que el VB va a ser igual a menos L punto. ¿Por qué? Porque cuando este baja, aquel se encoge. ¿Verdad? ¿Cómo se relaciona con la velocidad de A? Bueno, ustedes tienen ahí que la velocidad de A es su movimiento. El punto A está asociado a un movimiento circular de radio constante. Entonces, la dirección de la velocidad de A debería ir perpendicular a esto. ¿Verdad? ¿Cómo se relaciona la velocidad de A con el L punto? Lo podríamos relacionar con el citapunto, la velocidad de A. ¿Cómo sería la velocidad de A en términos del citapunto? El R por el El R por cita. punto. El R por citapunto da la velocidad de A. ¿Y cómo relaciono yo la velocidad de A con el L punto? ¿Sí? ¿Cómo lo saco? Es decir, no cómo saco el ángulo, sino teniendo el ángulo, ¿cómo lo relaciono? Entonces aquí ustedes tienen, yo les decía, vean, si tienen una velocidad aquí, la componente de esa velocidad que vaya a lo largo de la cuerda me va a determinar cómo va cambiando el L punto. Entonces aquí tendríamos que el VA por coseno del ángulo aquí me va a corresponder a menos el L punto. Y eso casi que la respuesta me tira el spoiler ahí, porque vean que si yo multiplico el VA por este coseno, que sería agarrar esta VA y multiplicarla por coseno y la proyectamos aquí, eso me va a dar menos L punto, y menos L punto también es el VB. Entonces vean que la respuesta ya, digamos que el VB es menos L punto, y el VA por coseno de esto también es menos L punto, entonces ya vinculo las dos. Ahí está como una forma muy rápida de vincular datos. Entonces, para sacar la E, a veces en ecuaciones de ligadura uno lo que hace es proyectar una velocidad a lo largo de la cuerda, es lo que yo les decía. Si ustedes tienen una cuerdita así, vamos a ver si me sale. Ustedes tienen esto así, mover esto de forma tangencial no cambia el radio. Moverlo de forma radial, que sería como hacer algo así, moverlo así sí cambia el radio. Moverlo ya sea hacia afuera o hacia adentro. Digamos, aquí no me salió muy bien, pero sería hacerlo para allá o hacerlo hacia acá, digamos. Entonces ahí lo importante es la componente de la velocidad que va perpendicular no me afecta el cambio de la longitud, la componente que va a lo largo de la cuerda sí me afecta el cambio de longitud. ¿No? Entonces ahí hemos visto bastante de ligadura. Uno como este,
movimiento relativo. Entonces ustedes tienen que, la velocidad relativa de P con respecto a A, ¿en qué dirección va? Cuanto más rápido, horizontal. Y con respecto a B, en el ángulo que llega ahí B. Profe, pero ¿cómo sé si va para arriba o para abajo? Ustedes no saben y no tienen que saber. Dejen que el signo les dé la respuesta. Si lo toman para arriba, por ejemplo, ustedes toman que la velocidad relativa de P respecto a B va en esta dirección, al final la solución les da que es negativa, pues va al revés. Entonces, recordemos que cuando planteamos las ecuaciones vectoriales, el opuesto de un ángulo como este son diametralmente opuestos. Aquí ustedes ven un vértice, es como si yo pusiera esto y aquí juntos. Si alguien tiene alguna duda, observación o lo que sea, me dice. Después teníamos movimiento curvilíneo, ahí es donde teníamos, vamos a ver algunos detalles, que es cuando, por ejemplo, vean, si yo tengo una función de y, o más bien, si tengo y como una función de x, y vamos a ver, sí, creo que en este problema lo que más sorprendió a la gente, yo creo que fue que uno podía sacar una relación de que el ángulo aquí, digamos, si el bloquecito estaba así, el ángulo con el que estaba el bloque era, no lo podía sacar con esto. Es una cosa sencilla. Uno de fijo tuviera que verla en cálculo 1. Yo estaría muy sorprendido si eso no se ve en cálculo 1. Pero hay que recordar esas cosas de que la pendiente está relacionada con la pendiente que esta mente cita también corresponde a la derivada de y con respecto a x. Entonces ustedes quisieran sacar la pendiente, no aquí, digamos, no me estoy refiriendo al ángulo aquí, me refiero al ángulo local aquí, con el que va subiendo. ¿Qué más? Entonces ahí uno podía sacar radio de curvatura. El radio de curvatura, si teníamos esta, usábamos la ecuación grande, ¿verdad? Esa viene en el formulario por cualquier cosa. Eso era cuando nos daban y como una función de x. En la otra, viene por aquí, era, ahí tenemos el mismo sistema, ya vimos como 3 de estos. El movimiento horizontal me lo determina A, el movimiento vertical me lo determina B. Entonces ahí con la velocidad lo que hacemos es que sacamos la dirección, digamos, teniendo el vector velocidad. Esa me va a dar a mí la dirección tangencial, porque vamos a aproximar esto es lo que había que sacar en el radio de curvatura. Entonces lo que hacemos es que el movimiento de esa partícula ahí, dentro de esto, lo aproximamos con un movimiento circular. Y lo que decimos es la velocidad tangencial, entonces como que fuera tangente al círculo, y cuando yo saco el vector de aceleración, digamos que me quede una cosa así, ya voy a descomponer este vector sobre una componente, más bien como una componente que es tangencial y una componente que es radial, o normal. Entonces aquí podemos poner la aceleración normal, la aceleración tangencial. Y con la componente normal uno puede decir, bueno, la componente normal, hay una fórmula para sacar la aceleración normal, que es que la velocidad tangencial al cuadrado entre ρ es igual a la aceleración normal. Entonces creo que en ese caso particular, en ese problema era así. ¿Sí? El movimiento que hacía, digamos, el movimiento que hace B con A es lo que hace que P tenga un movimiento superior. Sí, hay una combinación de cosas, digamos, porque vean que tenemos, nos dan aceleraciones, por allá arriba dice, A tiene una velocidad hacia la derecha de 0,2 metros por segundo que decrece a razón de 0,75 y B tiene una velocidad hacia abajo de 0,15 y que decrece a razón de 0,75. Entonces nos están dando una velocidad y nos están dando una
aceleración para ambas ranuras, digámoslo así. Eso nos define un movimiento de esto. Ese movimiento lo aproximamos como si fuera un círculo en ese instante. Entonces ahí vamos a tener una velocidad, vamos a tener una aceleración. Usualmente cuando hay ranuras hay movimiento circular. No necesariamente. No necesariamente. Aquí esto pasa porque las velocidades y las aceleraciones son diferentes. Si usted tuviera, digamos, velocidades diferentes, pero aceleraciones iguales o constantes, el movimiento se puede ver lineal. Entonces no necesariamente, ahí dependerá del ejemplo. Pues bien, este es un ejemplo muy particular, yo nunca he visto uno parecido a este, por lo menos que pregunte radio curvatura. Entonces ahí ya hemos visto varias cosas generales, hemos visto movimiento dependiente, movimiento relativo, la gravedad. Algo que tal vez me adelante, cuando tengamos movimiento dependiente, por ejemplo, uno como este, pensando en conservación de la energía. Imagínense que yo tengo que actualizar eso, que sí, aquí ya está. Si yo tengo uno como este, en esa posición y lo libero del recurso, y después me preguntan las velocidades y esas cosas, ¿cómo resolvería yo este problema si fuera un problema de conservación de la energía? Si me dicen, yo tengo esto así, lo libero ahí, ¿qué pasa? Que es una cosa que uno podría hacer, digamos. Eso para un examen estaría en todas. Mira, y ustedes no estén aquí como, uy, el profe dijo que salen todas, debe salir de ese. Yo procuro no hacer eso. Hay profes que sí lo hacen, pero esos profes no están ahorita. Lo que quiero es, pensemos cómo en un problema de energía podemos usar algo como eso. ¿Cómo relacionamos las cosas ahí? En el instante inicial, ¿qué tendríamos? Voy borrando un poquito. La energía por el peso. Vamos a tener energía potencial gravitacional. ¿Dónde podríamos poner nosotros nuestro nivel de referencia aquí? Arriba, ¿verdad? ¿Cómo me quedan las energías potenciales entonces? ¿Con qué signo? Negativas porque están debajo. Digamos, la cosa es, si yo tengo un nivel de referencia que es aquí, y mi objeto está aquí arriba, uno podría decir que la H es positiva. La idea es, tiene una energía potencial positiva. Si este es mi nivel de referencia y yo estoy aquí, tengo una energía potencial negativa. Entonces, eso es importante. Entonces, si definimos el nivel de referencia arriba, estas dos energías potenciales van a quedar negativas. ¿Sí? Pero como ahí se está midiendo como positivo ya hacia abajo, no cambia. No cambia, porque es que eso está determinado por la dirección de la gravedad. La dirección de la gravedad es hacia abajo, entonces no hay una convención con eso. Si es energía, como la gravedad es la gravedad, siempre la energía potencial más alta va a estar más arriba. Independiente, nunca, solo porque yo tome una positivo para abajo, la energía potencial de este siempre va a ser mayor que este. No importa mi marco de referencia o energías. ¿Sí? Pero entonces, si pongo el marco de referencia abajo, digamos en otro ejercicio, en G sería negativo. No, eso hay que, bueno, en energías no son vectores, ¿verdad? Energías no son vectores, energías son escalares. No, el G no lo pongan como negativo nunca, simplemente ponen un nivel de referencia y la energía potencial más alta es la que está más arriba. Siempre. Si en este caso, ustedes ponen esto aquí, este está más arriba que este, ¿cuál tiene más energía potencial? Este. Porque es, a pesar de que es negativa, tiene una magnitud menos grande que la de este. Es decir, este es más negativo que este y por ende este es más grande. ¿Por qué? Porque está más arriba. Es decir, de nuevo, si yo tengo un nivel de referencia que está en mi nariz, digamos, y yo tengo aquí dos objetos, este objeto tiene más energía potencial que este. Si yo ahora tengo los objetos aquí, el mismo nivel de referencia, este objeto sigue teniendo más energía potencial que este, porque este tiene menos tantos joules, este tiene menos tantos joules, pero este es un número, una magnitud más pequeña. Entonces, este es menos negativo que este, digámoslo así. Entonces, la energía potencial siempre es más grande cuanto más arriba está el objeto. Cosillas conceptuales que son importantes. ¿Qué más?
¿Cómo analizo yo el sistema? Lo analizo como un sistema de dos partículas o lo analizo por aparte, para conservación de la energía. Me adelanté un poco yo aquí, pero parece que es importante. Un sistema, ¿Por qué? porque si de, bueno, ¿Por qué? Recordemos que si tenemos un sistema de partículas, si tenemos una partícula, si yo quiero analizar la partícula B, yo no puedo pretender que esta tensión no está. Esa es la vara. Si yo analizo la partícula B como, no sé, esto aquí, yo ya no puedo decir que tengo una energía potencial y después una energía cinética y ya, porque hay una cosa, una fuerza externa pegada aquí. En el momento que yo tengo esa fuerza externa, tengo que considerarla, porque es una fuerza externa. Si yo considero los dos, si yo considero los dos como sistema, ya esto no es una fuerza interna, es una fuerza que se transmite hasta aquí. Entonces ya me ahorro el tener que pensar en la tensión como una fuerza externa. Ya no tengo que pensar en el trabajo que hace la tensión. Entonces, si yo analizo los dos, yo sé que si este baja, este sube. Si este baja rápido, este sube rápido. Hay una, y esto ustedes ya lo sabían, hay un movimiento dependiente entre los dos. Entonces, una regla general que yo les doy es, si hay movimiento dependiente entre las partículas, tomen las partículas como sistema. Entonces, ¿dónde hay más? Esto lo hago porque me preguntaron ayer. ¿Dónde hay un caso de esto? Uno como este. el último que era así. Sí, ese es el que tengo puesto. Lo que pasa es que no tengo que descongelar aquí. Ese. Ustedes tienen una fuerza entre los dos. Ustedes no quieren tener que lidiar con esa fuerza para efectos de energía. Entonces, acomodan agarran el sistema como los dos. Y lo que está en medio es una fuerza interna. Entonces, yo les diría, si tienen una ecuación, si tienen un sistema que tiene movimiento dependiente, apliquen ecuación de conservación de la energía para todo, porque un error grave es ignorar esta fuerza, analizar esta partícula por separado y esta partícula por separado les va a dar un problema totalmente diferente. Esto se mueve muy diferente si yo lo pongo a esta altura, que es como es el problema, y lo libero solo, a que si lo libero con esto pegado. Entonces eso es importante tenerlo claro. Entonces si tenemos movimiento independiente, tenemos que tomar el sistema como todo junto. ¿Y cómo hago? Entonces, porque voy a tener dos velocidades, voy a tener, por ejemplo, velocidad de 1 y velocidad de 2. En este caso es un caso particular, pero me interesa más bien ver el otro, en donde estamos. Ya me voy extendiendo más de lo que yo quería. Bueno, Ustedes al inicio tienen energías potenciales, al final tienen energías potenciales y energías cinéticas. Esas energías cinéticas no son independientes, están relacionadas con la ecuación de ligadura. Esto. Ustedes ya saben que si tienen, dentro de mis términos, tengo un medio de la masa de mv por la vb al cuadrado, la de va va a ser un medio de la masa de a por esto al cuadrado. Y recuerden que como está al cuadrado, el signo no me interesa. ¿Okay? Entonces, importante. Muchas veces en un problema donde hay una ecuación de ligadura, la gente quiere tratar de relacionar las velocidades con la ecuación de la energía. Eso no les va a servir nunca. Ustedes no van a poder. La ecuación de ligadura usualmente forma parte de los problemas de conservación de la energía, pero el vínculo no es a través de la conservación de la energía. Yo no relacionaría la velocidad de A con la velocidad de B, porque yo ya sé que hay una ligadura que me va a terminar esa relación. Pues lo que nos permite sacar la conservación de la energía es cómo se mueven los dos, dado que los solté desde tal altura. ¿Verdad? Otra cosa es, si me preguntan aceleraciones, usualmente o prácticamente nunca vamos a relacionarlas con energía, vamos a usar fuerza, ¿verdad? Porque en energía no aparecen aceleraciones, en
fuerzas y aparecen aceleraciones. Perfecto, una pregunta. ¿Qué pasa? Es que yo estaba teniendo un problema y, o sea, había un bloquecito que no estaba pegado a un resorte, pero pues, nada más, o sea, el resorte le daba como un impulso y después ya se soltaba. En ese caso, ¿qué? Ahí es importante que ustedes piensen, porque vean, es difícil que ustedes vayan a hacer un ejemplo de todo. Ustedes no van a poder hacer un ejemplo de todo. Lo importante ahí es, vean, si ustedes tienen, imagínense un resorte que va de aquí al piso. Si yo tiro un bloque, si yo tengo un bloque así, lo comprimo y lo suelto, si el resorte está pegado, yo sé que ese no es el caso, pero si el resorte está pegado al bloque, esto va a levantar y va a ir, digamos que perdiendo energía cinética porque va ganando energía potencial gravitatoria y energía potencial de resorte. Si no está pegado, yo comprimo, eso se dispara para arriba y ya no va a estar estirando el resorte porque el resorte se quedó botado. El resorte llega, empuja hasta que el bloque se va y el resorte se queda ahí porque ya no están pegados. Entonces la diferencia está que en el instante 2 usted no tiene que considerar la energía del resorte. Ahí es donde está la diferencia. ¿Sí? Porque en el primer caso, que el bloque cambie de posición implica que cambia la energía del resorte. Después vamos a esto. Vamos a tarea 4. Ya voy en toque. Entonces yo creo que hicimos suficiente énfasis en esto. Ya lo pongo. Yo creo que hicimos suficiente énfasis en estos. La idea era, si tenemos una barra o un elemento que tiene radio variable, puede ser un radar, puede ser una barrita, pueden ser diferentes cosas, ahí yo ya voy a tener para la velocidad dos componentes, una radial y una tangencial, y para la aceleración dos radiales y dos tangenciales. Y eso usualmente yo lo relaciono con una ecuación que es VA igual a VA o aceleración de A igual a aceleración de A, y ahí tengo que fijarme cómo es el movimiento del resto del sistema. Aquí tengo un movimiento. Yo, okay, aparte de la barra, esta partícula va siguiendo un movimiento circular. Entonces, el movimiento circular va a tener una velocidad tangencial para allá, una aceleración tangencial para allá y una aceleración radial hacia O'. No hacia O, sino hacia O'. Es un movimiento circular que tiene centro en O'. ¿Verdad? Entonces, ahí la idea es eso, relacionar los dos movimientos. ¿De acuerdo? No sé si hay preguntas de este tema. Yo creo que se vio bastante bien, digamos. Yo creo que ya después de un par de clases ya quedó mejor. Pero, por ejemplo, uno como este. Aquí identificamos que de este lado donde tenemos el radio variable, el citapunto, nada más a veces para que no se nos enrede, el citapunto positivo lo definimos en esta dirección, el citapunto positivo lo definimos en esta dirección también, el R punto es para allá, el R punto es para allá. Aquí ya podemos definir varias cosas, cómo sería lo que va del otro lado de la ecuación. Y lo que tenemos es un avión siguiendo un movimiento circular. Entonces la velocidad es aquí, es decir, en mi ecuación en este caso, VP igual a VP, tengo las componentes del radio con las direcciones respectivas, que esas dos direcciones van a ir con el ángulo zeta, y de este lado lo que tenemos es una velocidad horizontal. ¿Qué aceleraciones tenemos aquí? No me acuerdo si eso era con... Si aquí dice que es una aceleración horizontal nula, entonces la única aceleración que tiene esto es una centrípeta hacia arriba, porque el centro de esa trayectoria es hacia arriba. Ahí ustedes sí. Lo importante es independizar el movimiento. Si ustedes ven, es decir, el avión se mueve independientemente si lo ve el radar o no. El radar no afecta en lo absoluto el movimiento del avión. Entonces el avión está siguiendo un movimiento circular que es así, nada más una aceleración para arriba y ya está. Usualmente ustedes van a querer meter o combinar ángulos y combinar direcciones, pero eso usualmente queda desacoplado. Lo que va con la parte de radio variable siempre va a quedar con ángulo de zeta, y del otro lado van a tener un ángulo diferente, en la mayoría de los casos. En este caso es horizontal y vertical. En el caso 1, que es el primer problema,
En el caso del primer problema, el círculo va a definirme a mis dos direcciones. Aquí tenemos un ángulo beta, ¿verdad? No importa. Yo espero que ustedes no se asusten si un símbolo lo cambia. Ese es el ángulo, es la misma vara. No se vale, uy, ¿dónde está el cita, profe? Pero es que, ¿cómo saco el cita punto? Es decir, háganme el favor, es beta, es lo mismo. Ustedes dicen, cambio el beta por cita, lo pueden hacer. Las direcciones de la barra van a estar dadas por beta y para el círculo van a estar dadas por otro ángulo, que yo usualmente cuando me preguntaban le llamaba phi, que es el ángulo que hay entre este radio hasta aquí, digamos, ese que conecta hasta el punto arriba con la horizontal. Entonces la velocidad va a estar si eso está con ángulo de phi, la velocidad va a estar con ángulo de phi también, pero con la vertical. Y recordemos que si dos cosas son perpendiculares, casi que hay el último ejemplo de la tarea 5. Notaba eso, vean aquí. Esto. Recuerden lo que yo les decía es, si aquí este radio está con θ grados con la horizontal y este está con θ grados con la vertical, están perpendiculares. Es ese toque que yo les decía. Si tienen algo así que es perpendicular, si yo tengo un ángulo aquí con la horizontal, tengo el mismo ángulo aquí con la vertical. Esos son de los toques que son muy importantes, no solo para el primer examen, sino para todos los exámenes. ¿Algo más de la tarea 4? El 1. Ese. Digamos, el de la movimiento circular de solo. ¿Sí? ¿Cuál es el problema ahí? Ya las aceleraciones. El movimiento circular. El movimiento circular va a tener una componente de aceleración que es, vamos a ver, la componente de aceleración que va a ser tangencial al círculo, es decir, iría hacia allá, con un ángulo de phi, donde phi es el ángulo que hay de aquí a aquí. Y esa es una componente, y además tiene una componente centrípeta que va a lo largo de esta línea, que es radial hacia allá. Y eso es todo. ¿Sí? Es decir, es un círculo. No, nada. Yo sé que verlo en combinación enreda, pero es que ustedes tienen que aprender a desacoplarlo. Digamos, olvídense la barra. Tienen una bolita metida ahí. ¿En qué dirección van a hacer las aceleraciones? Va a ser una tangencial o una radial. ¿Sí? Voy a pasar la tarea 5. Aquí tenemos uno. A veces no es tan fácil de ver porque, vean, aquí es un problema, tal vez un toque distinto, pero hay que ver ciertas cosas. Vean que aquí nos decían que hay fricción, aquí no hay fricción. Que no haya fricción aquí automáticamente me dice que si yo le guindo un peso, esto se va a mover. Entonces esto se va a mover. La pregunta es, ¿desliza este o no? Entonces, ¿qué hacíamos? Lo que hacíamos es, vamos a asumir que el bloque B no desliza. Calculo la fuerza de fricción aquí no como mu estático por n, sino como fuerza de fricción, la despejo y dependiendo de lo que me dé, eso que me dé lo comparo con el mu estático por n y si es más grande, ¿qué pasa? Si la fuerza de fricción que me dio es más grande que mu estático por n, ¿qué pasa? ¿Alguien que me diga? Hay deslizamiento. Si no, ¿por qué? Porque es que el valor máximo de la fuerza de fricción es mu estático por n. No es el valor de la fuerza de fricción, sino el valor máximo. Y si yo necesito uno más grande, pues no lo voy a tener. Entonces va a deslizar. Si me da menor, pues no desliza. Aquí, según la respuesta, dice que no hay movimiento relativo. ¿Qué significa eso? ¿Que la aceleración de los dos es cero? No. Significa que los dos se van a mover juntos. ¿Verdad? Eso es lo que significa eso. Si los dos se mueven juntos en un caso de fuerzas, ¿qué significa eso? Ahí nada más son cosillas que uno tal vez hacía en mecánica 1. En mecánica 1, como todo estaba estático, a veces uno agarraba una parte de una armadura y la analizaba como si fuera un solo cuerpo. Eso en mecánica 2 es bastante inusual. Si ustedes tienen cuerpos moviéndose con diferentes aceleraciones,
no lo pueden hacer. Pero en un caso donde estos dos están unidos, ustedes sí podrían considerar que se mueven como un solo cuerpo. Digamos, entonces, por ejemplo, si tienen aquí, vamos a ver, es que me interesa ver el concepto de fuerza interna. Si consideramos el bloque A y el bloque B juntos, ¿qué fuerzas internas hay entre esos dos? El bloque A y el bloque B juntos, fuerzas internas. Voy a hacer esa pregunta, ocupen el baño. ¿Qué fuerzas internas hay entre el bloque A y el bloque B? ¿Y qué fuerzas, si se mueven como uno solo, y qué fuerzas externas hay para el sistema AB? Estas son las preguntas. Piénsenlo un toque. Entonces, fuerzas internas entre A y B y fuerzas externas para el sistema AB. Ya ven. ¿Qué tal? ¿Qué fuerzas internas tenemos entre A y B? Normal entre los dos, ¿verdad? Entonces, si yo pongo la normal sobre B, ¿es hacia dónde? Hacia arriba. La normal sobre A, hacia abajo. ¿Qué más tendríamos? Una fricción. Dependiendo de cómo me esté moviendo, vean, ustedes ven que la tensión ahí va a jalar hacia la izquierda. Eso tiende a jalar el bloque B hacia adentro, ¿verdad? No quiere decir que el bloque B se tenga necesariamente que mover hacia la izquierda, pero respecto a A, sí necesariamente se tiende a mover hacia la izquierda. ¿Hacia dónde es la fuerza de fricción sobre B? Hacia la derecha. Y sobre A siente como que lo raspan hacia allá, entonces hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces tenemos las dos fuerzas iguales y opuestas. ¿Qué fuerzas? ¿Tenemos alguna otra fuerza interna? Ahí. ¿Cómo? Yo quería que me dijeran tensión. La tensión no. Porque es que la tensión está actuando sobre los dos, pero no es una fuerza que venga de uno con el otro. Ya que la tensión viene de C. Lo que quiero decir es, si usted quita C no hay tensión. Eso no viene de A ni viene de B. Por eso es que no es interno, viene desde C.
¿Qué fuerzas externas al sistema AB tendríamos nosotros? ¿Con cuál? La tensión. ¿Cuántas tensiones están actuando sobre el sistema AB? ¿Cuántas tensiones están actuando sobre el sistema AB? ¿Cuál es la fuerza equivalente externa que hace la tensión? Ahí. Una. ¿Por qué? Eso no es tan fácil, pero vean, ustedes tienen que a B lo jalan para la izquierda, mientras que a lo jalan para la derecha, ¿verdad? Estas dos, digamos que se cancelan. Aquí, esto jala A hacia la derecha. Entonces, si esto fuera un solo bloque, esto siente que una única tensión que lo jala hacia la derecha. ¿Sí? ¿Qué otra fuerza externa hay aquí? Hay una más. Hay dos en realidad. La normal con el suelo y el peso. La normal con el suelo y el peso. Si yo considero el sistema junto, y eso sí y solo sí no hay deslizamiento, porque si hay deslizamiento las aceleraciones son diferentes y ya no puedo pretender que es un solo cuerpo. Tenemos una normal en el piso y un peso. La normal se agarra con el peso, digamos, y se cancela. Y el peso sería la masa de A por G más la masa de B por G. Y la normal es equivalente a la suma de las dos. ¿De acuerdo? Sí. Profe, vamos a ver el problema que es ahora con eso de las tensiones. De hecho, ya, yo creo que ese era el siguiente que iba a ver. Un segundito. Y aquí voy. Se me va toda la sesión en esto. Nada más una cosa. Voy con el 2, que acá se termina. Con este, de lo primero que yo veo ahí es un problema de fuerzas. Pero evidentemente hay una ecuación de ligadura que resolver. Yo creo que se puede ver porque de poleas y cuerdas casi que nos dicen de fijo ecuación de ligadura. Aquí ustedes van a tener acceso a una ecuación adicional aparte de las típicas de sumatoria de fuerzas. En un sistema como este conviene usar sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en X no tiene mucho sentido, entonces ya tienen una ecuación. Aquí conviene usar sumatoria de fuerzas en X' y Y' inclinado. Así que a veces sirve, a veces no. ¿Cómo sé yo cuándo usarla? Yo veo que aquí todas las fuerzas casi van a estar o en X' o en Y'. En otros casos yo podría tener una fuerza horizontal o podría tener otras cosas, pero en esos casos ahí hay que ver cuál es la que conviene más. Pero en un caso como ese conviene mucho hacerlo inclinado. Ustedes van a tener varias incógnitas, pero ustedes no se les puede olvidar o no se les debe olvidar que tienen una ecuación de ligadura. Entonces la aceleración de A y la aceleración de B están vinculadas. A veces la ecuación de ligadura a veces les da un menos. Ese menos ustedes tienen que saber interpretar, porque a veces ustedes usan el menos dos veces. Lo que quiero decir es, si ustedes asumen que, no recuerdo cómo es el problema, pero asumamos que el movimiento es así. Ustedes ya saben que esto jala para acá y esto va para arriba. Muy difícilmente alguien va a definir que este movimiento es para acá y la variable B de AB la va a definir para abajo. Eso es muy inusual, es muy poco intuitivo. Cuando ustedes hacen el sistema, la ecuación de ligadura, muchas ocasiones sale un menos, especialmente si lo hacen con la derivada. El menos lo que les indica es que estas dimensiones se van a incrementar cuando estas dimensiones se van a cortar. Eso es lo que significa el menos. Eso ya calza con lo que ustedes se imaginaban del movimiento. Entonces no lo usen dos veces. Si ustedes usan eso dos veces, lo que quiero decir es, ustedes plantean las ecuaciones de sumatoria de fuerzas aquí, tomando que la aceleración de A va a ser para allá, y aquí lo toman porque la aceleración de B va a ser para arriba. Ahí ya están considerando el menos de la ecuación de ligadura. Entonces a la hora de sustituir, no sustituyen el menos siempre úsenlo como una interpretación. Ustedes dicen, ¿qué significa este menos? Significa esto, ya lo consideré, estoy listo. Parecido con los vectores yo les decía en las ecuaciones vectoriales que yo recomendaba no ponerle nunca un menos a una ecuación vectorial. ¿Por qué? Porque el menos siempre lo podemos representar a través de la dirección, entonces pónganlo en la dirección. Lo pueden hacer, si está bueno, está perfecto, yo no les voy a dar puntos por eso. Simplemente yo creo que enreda más y yo creo que se van a enredar más, eso es todo. Vamos al otro. Este era, ¿verdad, Carolina? Sí.
quería preguntar era, ahí, es que yo había considerado al inicio que tenías 2T, el bloque A. Sí, eso es un error muy común y es difícil ver por qué no, pero vamos a ver por qué no, ¿de acuerdo? La idea es esta. Los dos, en este problema, si no lo han hecho, tal vez yo debía haber dicho esto antes, pero bueno, no es necesario demostrar que desliza. Pueden asumir que desliza, porque es grande el problema, ¿de acuerdo? Entonces, pueden asumir que desliza porque el sistema ya es suficientemente complicado. La pregunta aquí es, sobre el bloque A, ¿cuántas tensiones actúan? ¿Cuántas tensiones actúan sobre el bloque A? Esa es la pregunta. Los debo pensar un segundo. Sobre el bloque B, sobre el bloque B, ¿cuántas tensiones actúan? Una. Está fácil, ¿no? Ahora, es que el bloque A tiene ese desmadre de poleas, entonces no es tan fácil decir. ¿Cuántas tensiones actúan sobre el bloque A? Yo podría aceptar dos respuestas. Yo podría aceptar una y podría aceptar tres. ¿Por qué tres? No es que sean tres equivalentes, lo que pasa es que en realidad se están actuando tres tensiones, pero dos de ellas se van a cancelar. Vean esto. El bloque A no es esto. No es solo el bloque de madera. El bloque A contempla esta polea y esta polea. ¿Verdad? Entonces, esta polea ya no. Esto no forma parte del bloque A. ¿Por qué? Porque no se mueve con A. Si A se mueve, esta polea viene con el bloque. Y si A se mueve, esta polea viene con el bloque. Este bloque, un poquito sí, pero igual hay deslizamiento. Entonces, esto no forma parte del bloque A. Lo que quiero decir aquí es, aquí tenemos una tensión. Aquí tenemos una tensión. Aquí tenemos para arriba una tensión. Aquí tenemos para abajo una tensión. Y aquí tenemos hacia abajo una tensión. Todo eso está actuando sobre A. ¿De acuerdo? Ayer hicimos algo. ¿Quién fue? Bueno, eso no fue. Los que estaban no están. Necesito aquí voluntarios. Uno. Ustedes se atienen a lo que sea. A lo que sea que venga. Esto es voluntario. Aquí puedo estar todo eso. Ya vamos a ver. Déjenme ver cómo hacemos esto. Ahorita cambiamos. Voy a empezar yo. Así, vean. Sí. No. Es decir, sí la necesito. Okay. Vean, vamos a hacer usted. Un segundo. Es que yo me está dando un pedo mental. Un segundo. Haga usted así. Tal vez es que no me está ayudando. Necesito que sostenga así y el otro abajo. Es decir, estas van a ser las dos poleas. Lo que está pasando ahí es lo siguiente. Vamos a ver. Esto viene aquí y esto viene así. ¿Están de acuerdo con que tal vez cambiamos de lado, verdad? Cambiamos de lado. No, véngase para que se parezca un poquito. Sí. Esta mano es esta polea. Esta mano es esta polea. Entonces yo lo que voy a hacer es, la cuerda viene por debajo, hace esto, que salga bien en la cámara, ¿sí? Ahí está. Entonces, yo lo que voy a hacer es jalar aquí. Yo voy a jalar así. Entonces vean lo que va a pasar. Dana no va a sentir que la jalan ni para arriba ni para abajo. Tal vez póngalo inclinado para que sea más. Eso así. Entonces, Dana no va a sentir que la jalan para arriba ni para abajo. Va a sentir que, si quieres sostenga esto sostenga la cuerda, eso. ¿Sí? Va a sentir que estas dos se juntan. Vean esto. Trate de evitarlo. Pero digamos, si yo lo doy lo suficientemente duro, las manos se le tienden a acercar. Hágalo nada más como un poquito de resistencia, pero no demasiado. Las manos tienden a acercarse. Aquí, estas dos, esta tensión de aquí tiende a hacer que esta mano vaya para atrás, pero esta tiende a hacer que esta mano vaya para adelante. Vea cómo se le hacen las manos, sostenga la cuerda. Las manos se le están haciendo como así. Aquí no estamos modelando, tal vez, pongámosla como en línea, así. Vean la mano, esta va para atrás y para abajo, esta va para el frente y para arriba. ¿Verdad? Lo siento, ¿verdad? Aquí no estamos considerando esto. Todo esto se me va a cancelar. Esta tensión cancela con esta. Esta tensión de aquí cancela con esta tensión de aquí.
Entonces, todo esto que está haciendo aquí es algo interno que está pasando entre partes del bloque A. La que me queda resultante es esta, que yo no estoy considerando aquí, que sería que esto vaya y conecte con, decir, ahí, en alguna parte. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea con esto. Ya, gracias. No sé si quedó claro. Más o menos, ahora sí. Venga, hágalo usted. O sea, sí entendí lo de las manos, pero no, digamos, la parte de la polea del medio de Sí. arriba se cancelaría con la cuerda de B. Es decir, esta cuerda jala a A para abajo. Esta cuerda jala a A para arriba. Esta cuerda jala a A para arriba. La tensión es la misma en todos lados, siempre y cuando las cuerdas, las poleas no tengan masa, eso es algo que vemos en el último examen, siempre y cuando las poleas no tengan masa, la tensión en la cuerda es la misma en todos lados. Entonces, esta tensión está jalando para allá y esta tensión está jalando para acá. Y algo importante es, en una polea, a ver si lo puedo poner por acá. En una polea, si ustedes tienen una tensión, y esta es la polea, y la cuerda viene así, las tensiones van así, T y T. No sé si es el como así. T y T, la misma T. ¿De acuerdo? Ahí eso está muy claro, yo creo. Si la polea, si me da toda la clase de repaso, si la polea viene así, y la cuerda viene así y así, pues las tensiones van a ir T y T. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo con eso. ¿Qué pasa si tenemos una tensión, una polea que va así? Pues las tensiones van igual. Una para acá y una para acá. O sea, yo creo que no es nada nuevo, pero casos como este son inusuales. En el caso extremo donde tenemos una cuerda, perdón, esto lo estaba haciendo negro. Caso extremo donde tenemos una cuerda que va así, que apenas toca la polea, aquí ustedes pueden imaginarse que hay un punto y que aquí lo que tenemos es T y T. Lo mismo. Profe, yo tengo una duda con ese ejercicio. Es que yo lo estoy intentando hacer y yo lo que hice fue poner los ejes coordenados en dirección del movimiento. ¿Sí? Y yo de esa forma pensé que tal vez no tenía que preocuparme, por ejemplo, de la gran parte de en yes, pero las que si no se van con los ejes, ¿verdad? La cosa es que no me dio, y yo no sé si tal vez porque digamos, las ecuaciones de movimiento relativo yo no consideré Y. Pero las ecuaciones de movimiento relativo no se hacen en el eje X o en el eje Y. En este caso, como van en línea, vea que usted ve que todas estas líneas van, digamos, el movimiento de B va paralelo al movimiento de A. Ahí no hay que considerar el eje Y. Probablemente es otro error. Yo no sé si usted consideró la componente en Y de esta. Sí, eso sí, por ejemplo, Sí, no sé. han sido lados, pues, que no acordé si los consideré, me refiero como, por ejemplo, los que, es que para los movimientos relativos yo sí intenté considerarlos, pero pensé que no eran necesarios, no sé, las cosas que no me No, pero no había, no sé por qué no le dio, pero no veo que ese sea el problema. Ajá. Esto es lo que puedo decir hasta el momento, digamos. Vamos a hacer un toquecito. Aquí tenemos algunos problemas de fuerza centrípeta. Le recomendé dos, también podemos empezar con este. Pero en este problema, digamos, como se van a mover puntos, pero también hay fricción o uso como tal. Digamos, yo lo estaba complicando, como buscando a ver si deslizaba arriba. No, ahí es que el problema está muy complicado para poder hacer eso. Entonces, no, asuman que sí es liso. Hagamos este de fuerza centrípeta. Este se parece un montón al del carro. ¿Se acuerdan que hicimos un problema del carro? Aquí la idea es,
Si esto gira muy despacio, más bien, si gira muy rápido, esto tiende a salirse. Si gira muy despacio, tiende a venirse hacia adentro. Entonces, hay un rango de valores de omega para el cual el bloque no desliza. Entonces, ¿cómo saco yo ese rango? Yo digo, bueno, en ambos casos, vamos a ver, yo voy a tener un peso, voy a tener una normal, y eso va a ser igual a una aceleración, y es una aceleración centrípeta que apunta hacia el centro, y es horizontal, porque el círculo que describe esto es horizontal. Recordemos eso, no es así, no es así, es hacia allá. Yo tengo una pregunta con eso. Para esos casos, ¿es mejor dejar el sistema de coordenadas así porque la aceleración está libre? Yo creo que sí. Al menos así lo hago yo. No es necesario, pero yo casi que me fijo en cómo va la aceleración, y si la aceleración va en X o Y, pues la pongo ahí. Si va inclinada, inclino el sistema. Es una regla de dedo. No siempre lo hago así, pero en muchas ocasiones sí. ¿Alguien podría ir a la Secretaría de MECA a traerme un par de listas? Sería muy cosi. Un par de listas de asistencia. ¿Se saben de qué habla? Gracias. Y entonces ahí no sé qué más decir, digamos, ahí vamos a tener normal, vamos a tener peso, tenemos hacia acá, vamos a tener fricción, ¿verdad? Y hay que ver hacia dónde es el movimiento inminente. Recordemos la definición de movimiento inminente. Decíamos que no iba a haber deslizamiento, asumíamos que no había deslizamiento y asumíamos que el valor de la fuerza de fricción es mu estático por m, simplemente porque estamos considerando las condiciones límite. Este es el límite, digamos que el límite inferior, este es el límite superior. Aquí la fuerza de fricción está, digamos, que en su valor máximo hacia arriba, porque eso se tiende a meter. Aquí, en esta condición, la fuerza de fricción está en su valor máximo hacia abajo, porque se tiende a salir. ¿Cómo estamos hasta ahí? Veamos el otro. Es lo mejor. Aquí, uno como este es más complejillo, pero la idea es esta. Tenemos que sacar también un rango de valores para el VD. El VD está relacionado con la omega, ¿verdad? Porque la omega, por este radio, me va a dar la VD. La VD es básicamente la velocidad con la que la bolita, que me quedó muy bien, la bolita hace esto. La velocidad, digamos, tangencial ahí. Entonces, si quiere, póngale. La sesión creo que era la 13 y no le ponen. Entonces, la idea era esta: si yo tengo el plato este girando, más bien con velocidad cero, la bolita va a estar aquí. Yo más bien pongo la bolita aquí. Vamos a empezar así. Pongo la bolita en el centro y empiezo a hacer girar esto. ¿Qué va a pasar con la bolita cuando yo hago girar esto? ¿Duro por? Se va a ir a un extremo. Primeramente se va a venir, voy a hacerlo para el otro lado. Primeramente se va a venir para acá. Ahí, en esa esquinita. Aquí en esa esquina, ahí queda la bolita. Ahí van a haber dos normales, porque hay dos puntos de contacto. Va a haber una normal aquí, para arriba, y una normal aquí, perpendicular a esta superficie. Entonces ahí, si tenemos este circulillo ahí, hay dos normales. Conforme yo giro más rápido, la bola se me va a recargar más en esta. Porque si yo giro sumamente lento, esto se viene hasta acá y apenas llega aquí. La normal grande es esta. Pero conforme giro más rápido, esta normal chiquitita, esta normal grande se va reduciendo y esta normal de aquí se va haciendo más grande. Si yo giro aún más rápido, va a llegar a un punto donde esta normal sostiene todo y la de aquí se hizo cero. Y si yo giro aún más rápido, va a ser aquel caso, donde esto se mantiene levantado aquí. Aquí tenemos dos normales. Ahora de nuevo, ¿qué pasa si yo hago girar esto bien rápido? Se me tiende a recargar esta de arriba y se me reduce la de abajo. Si yo tiendo a girar despacio, se me recarga la de abajo y se me descarga la de arriba. Bueno, entonces ahí me están dando valores límites. Me dicen,
determine el intervalo de valores permisibles de la magnitud de la velocidad VD de la esfera, de modo que ninguna de las fuerzas normales ejercidas por la esfera sobre la superficie del tambor exceda 1,1. Entonces, 1,1 son valores máximos. Entonces, aquí la idea es, yo no voy a tener las dos al mismo tiempo que valen 1,1. La idea es esta, voy a ir 1 a 1. Cuando esta normal, la que está asociada al ángulo de 70, tenga un valor de 1,1, va a estar, me dice que es un valor máximo, esta va a ser asociada al valor grande de la velocidad. Cuando la de 30 esté asociada al valor de 1,1, voy a tener el valor mínimo de la velocidad. Esos son los dos puntos, en donde se me recarga un lado y se me recarga el otro. Entonces, en uno de los casos yo voy a decir, bueno, voy a asumir que la normal, esta de 70, que va con 70 grados, vale 1,1 y despejo un valor de VD. De nuevo la centrípeta horizontal a seca. En el otro caso, tomo que la normal, que va con 30, vale 1,1 y ahí despejo el valor de VD también y con eso me da el otro. ¿Qué tal este? Vamos con el de energía. Aquí tenemos este. Perdón, ya lo proyecto. Vamos a ver comando de batería. Yo creo que aguanta. Aquí tenemos una posición inicial para esto. Lo suelto. La primera pregunta es, el inciso A es, calcule la magnitud de la aceleración de P. ¿Qué podemos decir de la aceleración de P? Aquí, voy a cerrar un toque. ¿Qué podemos decir con respecto a la aceleración de P? ¿Qué fuerzas están actuando sobre P ahí? ¿Qué fuerzas actúan sobre P? Resorte. ¿Qué más? El peso. ¿Qué más? Hay una normal con la varilla. Y esos son todos. ¿Qué dirección tiene la aceleración ahí? ¿Cómo sabemos eso? Porque Me dijeron vertical. ¿Por qué? está en reposo. O sea, es dirección de la aceleración tangencial. De acuerdo, pero ¿por qué no hay una aceleración normal? Estamos en un círculo, está evidente que estamos en un círculo. ¿Por qué? Un segundo, si estamos en un círculo, deberíamos tener una aceleración normal y una aceleración tangencial. ¿Por qué? Porque la velocidad es cero. Si tenemos velocidad de cero, la fuerza, bueno, la aceleración centrípeta es de cero también. Entonces, en este caso, como sale del reposo, no tenemos aceleración hacia allá. Entonces, en este caso, la normal, que es horizontal, ¿verdad? Recordemos que en este caso, la normal es horizontal, sería como que esta bolita estuviera ahí, como que tuviera una ranura, estuviera metida en este palo. La normal es horizontal, está compensando la fuerza del resorte. Entonces, ahí la aceleración la sacamos así y es vertical. ¿Por qué? Porque la parte normal, si tuviera velocidad es otra cosa, pero ahí la parte normal es cero. Cuando estamos en el punto B, justo antes de llegar a B, ¿cómo es la aceleración ahí? Estamos en este punto, aquí abajo. ¿Cómo es la aceleración ahí? Hacia la izquierda. Yo creo que no. Ahí pasan dos cosas. La longitud natural del resorte me parece que es R, ¿no? Sí. Entonces aquí el resorte ya no está jalando, porque está en la posición natural, ¿verdad? Entonces en X, la sumatoria de fuerzas es 0 en ese instante. Pero seguimos en la trayectoria circular. Si seguimos en la trayectoria circular con una velocidad que es diferente de 0, ahora sí tenemos aceleración centrípeta. Entonces, sorprendentemente, la aceleración de esto es para arriba. Podría ser también horizontal, pero esto nos coincide con la posición natural del resorte, entonces no hay fuerza horizontal. Ya cuando llegamos a la parte de fricción, ahí sí vamos a tener el trabajo de la fricción que se involucra. Esto es un problema de energías, ¿verdad? Yo estoy nada más metiendo parte de aceleraciones. Pero aquí donde va la bolita, aquí hay que considerar el trabajo que hace la fricción. En todo este tramo, la normal es constante, que es igual a mg. Y la fuerza de fricción, entonces va a ser mu
cinético por el anormal, la normal es constante, entonces simplemente el trabajo sería mu cinético por mg por esta distancia, que lo tengo que considerar en la ecuación de la energía libre. Pero la fuerza de fricción no es igual a la fuerza del resorte. ¿Por qué sería igual? Porque si, es que si vemos el DCL, el C, la única fuerza que tengo ahí es la del resorte, que está comprimido, a la fuerza de fricción. ¿Sí? Pero es que eso no... sí, pero es que si la sumatoria de fuerzas es cero, que es lo que usted me está diciendo, para que sean iguales, eso significaría que la aceleración es cero. Y no es cierto. La aceleración, de hecho, la fuerza de fricción y la fuerza del resorte no son iguales porque ni siquiera van en direcciones opuestas. A partir de aquí, la fuerza de fricción del resorte está jalando hacia adentro. A partir de este punto, que es la longitud natural del resorte, si yo me meto en esta área, el resorte me está empujando hacia atrás. Y como la partícula va hacia adentro, la fricción también va hacia atrás. Las dos están en la misma dirección. Entonces no es que se cancelen. Las dos me están dando un efecto que me va a acelerar esto, más bien a desacelerar esto hacia allá. Y por eso aquí va perdiendo energía cinética. La energía cinética que ganó en este proceso, la va perdiendo aquí. Entonces no tiene por qué ser igual. ¿De acuerdo? Vamos a ver el último, profe. La normal allá en UP, digamos. Aquí. Digamos, para allá. Bueno, ¿Sí? Sí, sí, oponiéndose al resorte. En un consejo, no se maten demasiado hoy. No se maten demasiado hoy. A veces la gente llega toda trasnochada a tratar de hacer el examen y yo no recomiendo esa hora. Por dicha, el examen es a la 1. Yo no sé si a mí no me sirve la hora, un examen a la 1 a mí no me gusta. Lastimosamente tuvimos que ubicarlo ahí, pero ahí a los que no les gusta madrugar, ahí tienen. Espero que lo aprovechen. Tengo que actualizar. Aquí. Ahí está. Entonces, aquí en este hay un toque, y es que hay un movimiento vemos que hay un movimiento dependiente entre estos dos. Si yo muevo este, muevo el otro. Yo creo que estamos de acuerdo con eso. Yo no puedo mover este sin mover este otro de ellos. Entonces, la idea ahí es más o menos así. Si estamos metidos dentro del círculo, lo que yo baje el otro se mueve también. Es un poco difícil. Ahí usted me dice, profe, ¿cómo sé? Verdaderamente, para saber, así como con una evidencia así, como que usted diga, esto es así de fijo, hay que usar cosas que vemos después en el curso. Pero aquí uno puede suponer que la velocidad de ambos es la misma. Entonces, lo que baje esto es lo mismo que sube esto en términos de magnitud. Entonces, usted ya tiene una relación entre las dos velocidades, va a ser la misma magnitud. Este problema lo recomiendo, tiene de las cosas importantes, ¿no? Que les pide determinar la velocidad de las partículas cuando la barra está horizontal. Eso simplemente es un punto intermedio. Inicialmente tenemos la barra en una posición así, y después donde la barra se desliza en la trayectoria circular, calcula la velocidad cuando están las partículas así. Al inicio está así, esto después está así. Calcule ahí. Es una pregunta normal de problemas de energía en donde nos piden las velocidades en dos estados, o en dos instantes. Después me dicen la velocidad máxima de las partículas. La velocidad máxima de las partículas es lo que me quiere decir. Vean, vamos a ver, aquí al inicio tenemos solo energía potencial, después liberamos y lentamente se va convirtiendo la energía potencial en energía cinética. ¿Cuál es la velocidad máxima que alcanza el sistema? Como las dos son iguales, entonces puedo preguntar cuál es la velocidad máxima. ¿De cuál? De cualquiera de las dos partículas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacía yo eso? Derivo igual a cero. Uno de los toques es, no derivo la expresión de v como función de zeta, sino que derivo la expresión de v cuadrado como función de zeta, porque es más fácil. Nadie quiere andar derivando algo que está dentro de una raíz. Me queda una función de zeta y con eso yo puedo determinar el zeta óptimo. A mí me gustó llamarle así, zeta óptimo, que es el zeta que hace que la velocidad sea máxima, ¿verdad? La otra es el valor máximo de zeta. ¿Cómo averiguo yo el valor máximo de zeta? Que no es el mismo, ¿verdad? No estamos preguntando lo mismo, estamos preguntando cuánto es el valor máximo de zeta. Eso es, uno es dónde la velocidad es máxima
y el otro es dónde, cuál es el ángulo máximo al que llega esto. El ángulo máximo sería una cosa como así. Este ángulo. ¿Cómo lo sacaba yo? Igual a hacer la expresión. ¿Cuándo? Igual a hacer la expresión. O sea, sin derivar. No, la energía cinética. Igual va a ser la velocidad o la energía cinética. ¿Sí? Ahí es porque la idea es esta. Si yo hago esto, si lo libero desde aquí, esto va ganando energía cinética, después va perdiendo energía cinética, y cuando se le acabó la energía cinética se detiene por un instante, ahí ya no se puede mover más, ahí empieza a devolverse. Entonces ahí es donde tengo el ángulo máximo. Este lo recomiendo, este es bueno. Y ya, ese es el resumen. ¿Cuánto duré? Como hora y media. Hora y 40. No, sí, es verdad. Sí, bueno, no puedo empezar a ver materia porque no tiene mucho sentido. Entonces, esta, tal vez copio. Voy a empezar a copiar simplemente para adelantar, pero no voy a ir grabando todavía. Simplemente voy copiando ahí, chico. Y a ese es el repaso para el examen. Yo creo que el examen está justo. Yo lo hice todo. Yo creo que está todo antes. Piensen en lo que han aprendido en las tareas y nada más. Es decir, ahí traten de razonar las cosas bien. Yo esperaría que ninguno vea el examen y diga, uy, ¿cómo salieron con esta vara? Eso nunca lo vi, ¿me entiendes? Porque ya hicieron las tareas, se supone. Entonces yo creo que va a estar todo bien. ¿Vale? Y eso es. Ya. Yo creo que van a haber varios que no van a volver a la segunda sesión, entonces ahí los veo mañana. No pasa nada, en serio, eso no pasa nada, yo lo entiendo perfectamente. Nada más pónganse al día con la clase. Y ya está. Entonces dejémoslo aquí. Esta sería la sesión 13. Y ahorita empezamos, lo que vamos a hacer en la siguiente es empezar con materia del segundo parcial, que toca correr un poco. Y yo les garantizo, vean, el segundo parcial, si ustedes hacen las tareas a conciencia, deberían salir bien. Es decir, en el segundo parcial, en el primer examen, notas inusuales son 80. Es inusual ver un 80 en el primer examen. En el segundo examen, yo he tenido 100 y he tenido 98, he tenido 92. Ahí es un poco así. Entonces, el objetivo es traten mañana de no dejar nada en blanco. Eso es lo que pasa mucho, que la gente llega y dice, uff, ¿cómo se hace esta vara? No sé, lo dejo en blanco. ¿Y yo qué tengo que hacer? Ponerle un 0 en el problema, porque está en blanco. Si no saben hacerlo, al menos tírenme lo que saben y yo trato de darles puntos. Bueno, veámoslo aquí.